los que están en sintonía por nuestros canales de YouTube y de Facebook. Y bueno, y a los periodistas que se han ido conectando paulatinamente, porque este es un Facebook Live que lo estamos haciendo de una manera sui generis, porque es un Facebook Live donde vamos a hacer a mostrar el resultado de algunas investigaciones que la oficina del diputado Luis Peláez y la oficina mía de la Cámara de Representantes han hecho. Nuestros asistentes y nosotros mismos nos hemos esmerado en tratar de desentrañar la verdad que hay detrás del nombramiento del nuevo gerente de EPM, que sorprendió a todo el mundo. Sorprendió a todo el mundo por ser una persona de origen desconocida, es una persona sin una trayectoria en empresas de la naturaleza y del tamaño de empresas públicas de Medellín. Y al averiguar de dónde procede esta persona, encontramos cosas que a nuestro juicio son sinceramente reprochables por parte del nominador. Él al fin y al cabo es una persona que busca trabajo y si le ofrecen un trabajo pues lo acepta, pero el nominador, que es el alcalde de Medellín, ha debido estar enterado de esto que vamos a revelar hoy, que son datos que se pueden comprobar. Les vamos a entregar los documentos a ustedes vía correo electrónico si la necesitan, porque aquí hay documentos que muestran los antecedentes del señor en su vida comercial y laboral, que dijéramos en lo personal no configurarían ningún, dijéramos, delito para que el señor se vaya para la cárcel. No estamos diciendo eso. Lo que sí creemos es que sus antecedentes lo ponen primero en una situación muy dudosa para poder ser gerente de EPM, pero segundo, en unas inhabilidades evidentes, manifiestas, que han debido ser tenidas en cuenta por la supuesta empresa Casa Talentos y por el propio nominador, el doctor Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Entonces empecemos con esto. Cuando el doctor Calderón Chatet presenta su hoja de vida, presenta entre sus antecedentes laborales su presencia en una empresa que se llama Pegasus. En el mundo hay muchas empresas que se llaman Pegasus y rastreando, se logró encontrar que la Pegasus a la que se refiere es una empresa que se llama Pegasus Global Mining, registrada en Panamá el 30 de marzo de 2011, hace 10 años. En esta empresa él figura como secretario y director. Les vamos a enviar toda la información con la ficha, con el registro único, el RUC, que es como el NIT de Panamá. Y este rastreo, además, nos llevó a encontrar que después de marzo, él aparece inscrito en otras 3 empresas registradas en el registro público de empresas de Panamá. Estas empresas están conformadas por un tejido de socios familiares y amistades que al parecer prestaron el nombre, no sabemos. Estas son las cosas que tendrá que explicar, no como ciudadano, porque como ciudadano él no tiene por qué explicarnos nada a nosotros, sino como él que está a la cabeza de la empresa de servicios públicos domiciliarios más grande de Colombia y el patrimonio público más importante del municipio de Medellín. Entonces, después de Pegasus, en el mes de septiembre de ese mismo año 2011, el doctor Miguel Alejandro Calderón Chatet aparece en CI Export, C2 Gold y CIC Global. Pero detengámonos primero en Pegasus, porque en Pegasus él aparece con unos socios. Alguno de ellos ha tenido como alguna figuración como minero, aunque no podemos encontrar ningún título minero a nombre de él, un señor Mario Bolívar Camacho, no sabemos quién sea, pero aparece él como secretario y director de Pegasus. Aquí aparece la primera curiosidad. Los suscriptores de esta empresa Pegasus aparecen como el señor José Eugenio Silva Ritter y la señora Dianet Isabel Matos Ospina. Ojo estos nombres: José Eugenio Silva Ritter y Diana Isabel Matos Ospina. Quien busque toda la información que hay de Panama Papers encontrará estos nombres por todas partes. José Eugenio Silva Ritter, aparece como socio, propietario o suscriptor
de entre 25.000 y 40.000 empresas. Y la señora Dianet Isabel Matos Ospina como de unas 10.000 a 15.000 empresas. Después les vamos a contar quiénes son estos personajes. Bueno, pero él aparece, repito, en CI Sport, C2 Gol y CIC Global en Panamá. En Pegasus, repito, era secretario y director. En CI Sport aparece como suscriptor. En C2 Gol aparece como presidente, director, suscriptor. En CIC Global aparece como presidente, director y suscriptor. Ahí hay un poco de socios, unas personas de apellido, ahí aparecen en unas empresas Jairo y Juan Calderón, que son su papá y su hermano, que ya murió el papá. Aparece Jorge Mayorga, que era un político aliado de su papá en Sogamoso, y unas personas de apellido Mayorga, que suponemos son familiares del señor Mayorga. Pero ojo a esto, lo que más llama la atención es lo de José Eugenio Silva Ritter en la primera empresa, en Pegasus. José Eugenio Silva Ritter voy a dar 3 datos nomás porque la información es enorme, pero aparece José Eugenio Silva Ritter en el proceso que la Fiscalía del Perú llevó por lavado de activos contra Alejandro Toledo. Alejandro Toledo aparece en un grave escándalo de lavado de activos y de corrupción de enorme, de gran volumen. Este señor aparecía con firmas como, bueno, Milan Ecotech Consulting, Ecostate Consulting, y que después se fusionaron en una que se llama Ecoteva Consulting Group. En esas empresas, José Silva Ritter es el firmante de estas 3 compañías, por lo que la Fiscalía del Perú lo vinculó como socio de Toledo por los casos de lavado de activos y corrupción. En España vuelve y aparece el señor José Eugenio Silva Ritter en el escándalo famoso entre los hermanos Ángeles Rato y Rodrigo Rato, político del Partido Popular, que aparece en el famoso escándalo del caso Bankia, que es un escándalo de fraude, robo de bienes y blanqueo de capitales. Allí ellos hicieron eso a través de una empresa que se llama Walden Enterprise Inc., y esta empresa nuevamente aparece como director el señor José Eugenio Silva Ritter. Luego encontramos que los directores panameños Dianet Ospina y José Eugenio Silva Ritter aparecen en una cantidad repito, entre 25 y 40.000 el señor Silva y unas entre 10 y 20.000 la señora Dianet Ospina. Y ojo, nos pusimos a averiguar quiénes son estas personas y encontramos que el señor Silva Ritter es un hombre de mediana edad y de ingresos medianos y un hombre pobre que simplemente es un mensajero, es un empleado de una empresa que se llama Morgan & Morgan, que es la principal empresa implicada en estos de los Panama Papers, el escándalo que ya conocemos. Lo mismo la señora Dianet Ospina. Estos también aparecen en todos los escándalos de corrupción vinculados al tema de Petrobras en el Brasil. O sea, estos son unos refugios para los capitales fruto del lavado de activos y de la corrupción, y aparecen siempre los nombres de Dianet Ospino y de José Eugenio Silva Ritter, que aparecen en la primera empresa que inscribió en Panamá y que aparece como secretario y como director el señor Miguel Alejandro Calderón Chatet, nuevo gerente de EPM. Esto es muy delicado y nos tendrá que explicar. O sea, esto de por sí no constituye un delito, pero hay una explicación que nos debe a nosotros el señor alcalde de Medellín, porque no es posible que esta joya de la corona, por eso dijimos que era una joyita, porque la joya de la corona no se le puede entregar a una persona que no nos ha explicado esto en qué consiste. Él era un testaferro, él era un tramitador, él era un agente, él era un inversor. ¿En qué aparece el señor ahí? Y eso sí es una explicación que nos tienen que dar. Me parece de una gravedad enorme que la empresa Casa Talentos, que supuestamente hizo la investigación sobre quienes presentaron su hoja de vida, no se haya percatado de estos antecedentes sobre los cuales habría por lo menos que preguntar. Estas empresas, curiosamente, aparecen como deudores morosas de los impuestos en Panamá. En Panamá hubo una reforma de la hacienda pública y definieron que las empresas que dejen de pagar durante 3 años los impuestos les dan una categoría.
una categoría que se llama de suspendidos. El efecto jurídico es que están suspendidas sus posibilidades de negociar, pero los negocios que vendían de atrás los pueden seguir haciendo, las demandas que haya contra ellos las pueden responder y el día que paguen los impuestos que deben pueden reactivar inmediatamente su funcionamiento. Es decir, esas empresas están suspendidas por impago de impuestos, pero no liquidadas ni disueltas. Estas empresas debieron haber pagado unos 250, unos $2.500, perdón, para inscribirse en el año 2011. Y cada 5 años tienen que pagar la misma suma de dinero al fisco panameño, $2.500. No, entonces en 2011 lo pagaron, pero en 2016 no lo pagaron. Y este año se les vencería la segunda obligación, el 2021, porque repito, ese canon o ese impuesto o esa renta que tienen que pagar al gobierno panameño se paga cada 5 años. Es decir, no nos pueden decir que como las empresas están suspendidas, ellos no reportaron nada, porque aunque están suspendidas, no están disueltas ni liquidadas, siguen vivas y coleando. Bueno, pero finalmente, esto tal vez es lo más grave. Estas empresas, algunas de ellas, las del exterior, y una que creó posteriormente el señor en Colombia, el señor Calderón Chatet, tienen objetos sociales que se cruzan con el objeto social de empresas públicas de Medellín. O aquí aparece un problema mayor, porque además de las sospechas que despierta haber fundado una sociedad en conjunto con el señor Silva Ritter y con la señora Dianet en Panamá, que son supremamente sospechosos, porque repito, esas personas están vinculadas a empresas, vinculadas a escándalos mayúsculos, aparece la inhabilidad, porque Pegasus Global Mining, por ejemplo, en su objeto social, dice que entre lo que puede hacer son una cantidad de objetos sociales, eso pueden vender cacharros, eso pueden hacer de todo, pero expresamente dice que pueden trabajar en la explotación, extracción, procesamiento y aprovechamiento de todo tipo de recursos renovables y que los que incluyen una lista dice gas, dice producción o comercialización, dice producción o comercialización de gas asociado o no asociado. Es decir, ahora miramos el objeto social de empresas públicas. Ahí hay una coincidencia perfecta entre el objeto social de Pegasus Global Mining, repito, que está viva en Panamá, de la cual el señor tiene 2 categorías de participación en esa compañía y está viva en Panamá. La CIC Consulting Inc. también vive en Panamá, dice que también puede distribuir, transportar, vender, comercializar al por mayor, al menor, toda clase de artículos, mercancías y bienes. Bueno, esa podría ser un traslapo menor, pero traslapo al fin y al cabo. Y la tercera es una empresa que el señor fundó en Bogotá, de la que él certificó la experiencia laboral para que está en su hoja de vida. Ahora lo explicará un poco con mayor detención, mayor especificidad el diputado. La empresa que crea en Bogotá, de la cual es gerente y dueño, que es la microempresa de que hablaban los medios de comunicación, de 10 millones de pesos, de 10 millones de pesos de capital inicial, 60 millones de activos, esa microempresa que él gerencia todavía en Bogotá. Esto es gravísimo, porque en la Cámara de Comercio de Bogotá, hoy, el doctor Calderón Ritter, Calderón Chatet, sigue apareciendo como dueño y gerente de esa empresa que, repito, se llama CIC Gold SAS, CIC Gold SAS. Y esa CIC Gold SAS, en su objeto social, dice, entre sus objetos sociales está la de prestar servicios a empresas del sector petrolero, de transporte minero y de energéticos. O sea, una empresa que está metida en el sector energético. Y bueno, y distribuir, importar, exportar todo tipo de mercancías, en general todo tipo de servicios. O sea, que hay un traslapo directo con el objeto social de EPM, que voy a leerlo. Empresas Públicas de Medellín, ESP, tiene como objeto social la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía y gas combustible. O sea, aquí lo energético y lo de gas está en las 3 compañías del señor y está en las empresas públicas de Medellín. O sea, ya el doctor
el doctor Peláez nos explicará un poco en qué consisten, Luis, ahora en tu espacio, en qué consisten esas inhabilidades, ese conflicto de intereses entre los objetos sociales de las empresas en las que él aparece, en unas empresas que están suspendidas y en una que está activa y él sigue siendo gerente según la Cámara de Comercio de Bogotá. Y al estar todavía activo en eso, ha debido inscribir su inhabilidad, no ahora que fue nombrado gerente, sino en noviembre del año pasado cuando fue nombrado vicepresidente de finanzas de empresas públicas de Medellín. Así que esto que hemos encontrado queremos ponerlo en conocimiento de la opinión pública. A los periodistas les vamos a entregar por medio magnético los documentos, porque estos son documentos que obtuvimos en la Cámara de Comercio de Panamá, en la Cámara de Comercio de Bogotá y en distintas fuentes que son todas verificables, no son fuentes de rumores, de chisme, no, son cosas, lo de la Fiscalía del Perú, está la investigación contra el señor Silva Ritter, lo de la investigación por el caso de los hermanos Rato en España, está la acusación contra el señor Silva Ritter. Y bueno, y hay más cosas, pero dijéramos, si uno no puede terminar todo el día en eso, con estas que son básicas sería suficiente para decir que por lo menos merecemos una explicación. Ahora, al final vamos a explicar también cómo vamos a pedir la explicación. La vamos a poner interponiendo acciones legales que las estaríamos colocando el propio lunes, el mismo lunes de pasado mañana, porque creemos que es urgente que el señor alcalde explique y que las autoridades judiciales y disciplinarias ausculten qué es lo que hay aquí detrás de esta situación que a nuestro juicio es bastante grave, habida cuenta de la importancia de EPM. Si al señor lo nombran de una empresa pequeña que tiene actividades marginales en Medellín, pues uno no le gustaría, le preocuparía, haría la denuncia de que ese señor no está habilitado para eso, pero es que estamos hablando de empresas públicas de Medellín, no de cualquier empresa de quinta categoría. Así que me disculpan, pues se me fue un poco la mano en el tiempo, pero creo que era importante explicar en detalle estas cosas y lo que va a explicar el doctor Peláez también vale la pena que lo explique en detalle. Muchas gracias.